Tetepetla es un sitio histórico antecesor de las primeras civilizaciones que se asentaron en los valles de Tlaxcala. Diego Muñoz Camargo nos menciona que en las primeras procesiones de los antiguos tlaxcaltecas, llamados en esa época teochichimecas, arribaron a un sitio llamado Contlán. En el libro de la historia de Tlaxcala se menciona lo siguiente: y llegaron a Contlán, donde está ahora la ermita de San Bernardino, y allí pararon más de 20 días, y el primero que faltó de aquí fue a Tlapahuehue, en compañía de Teyohualmiqui, gran encantador y hechicero, y subidos en el cerro Moyotepetl, flechó de noche Teyohualmiqui a Coscatecutli y lo mató. Las estructuras arquitectónicas existentes en Tetepetla nos delatan una gran calidad de trabajo. El desarrollo estético y la técnica constructiva desarrollada por los antiguos olmecas nos remiten a construcciones tan antiguas y tan elaboradas que hoy en día pueden ser comparables con la zona arqueológica de Cacaxtla. Esto beneficiaría la correlación entre ambos espacios, entre ambos sitios. La verdadera importancia de descubrir los antecedentes históricos que tiene nuestro sitio arqueológico beneficiaría en gran medida el desarrollo de nuestra comunidad. Una serie de reconstrucciones hipotéticas nos permite visualizar cómo serían los espacios si se conservaran de manera digna, dándoles el respeto necesario para que se mantengan a través del tiempo. Tetepetla es el ejemplo por excelencia de una civilización que visualizó la necesidad de protegerse en un espacio cuyos accesos restringidos permitían un control de flujo de los visitantes que llegaban a ella. No solamente es en la región Contla, sino en todo alrededor de la montaña Matlalcueye. Este recinto es el que benefició la protección de los habitantes que estaban cercanos a él. La extensión territorial de Tetepetla lo ubica como el tercer sitio de mayor importancia dentro del estado de Tlaxcala, después de Cacaxtla y Tepeticpac. Sin embargo, su unión histórica a los olmecas Xicalanca lo ubica como uno de los sitios arqueológicos más antiguos dentro de nuestro estado. Si buscamos el origen de nuestras tradiciones y costumbres, lo podemos encontrar allá arriba, en Tetepetla. Conservémoslo, cuidémoslo y sintámonos orgullosos de ser originarios de Contla, de Juan Cuamatzi.